Hace cerca de 20 años, advertí por primera vez en mi carrera periodística los riesgos que implicaba el surgimiento de un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, por esa pátina discursiva, ese estruendo en las palabras y en las acciones incluso que se ubicaban por fuera de los propios parámetros que implican la civilidad democrática y sobre todo también un discurso que acercara lo más posible a los objetivos de la realidad y no al revés, la desproporción enorme entre estos supuestos objetivos y la realidad. Hace esos mismos años hablaba de cómo se estaba encumbrando ese discurso que nada tenía que ver con la izquierda, pero que cada vez iba conquistando a más adeptos, después de que estos se habían orientado y con mucho a el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 durante su surgimiento y naturalmente durante los siguientes años que duró el conflicto, incluso con Vicente Fox diciendo que él resolvería el problema chiapaneco en 15 minutos. Para los que tienen mi edad, esto que estoy diciendo es todavía recuerdo vivo, recuerdo fresco. Para ustedes que no la tienen, que son muy jóvenes, atenderán o entenderán que todos los líderes mesiánicos van teniendo su propia trayectoria y que en nuestro país Andrés Manuel López Obrador fue devorando el discurso de la izquierda con el discurso de la revolución institucionalizada, es decir, del PRI, porque él es un militante del PRI, y así también fue concentrando las posibilidades de triunfos electorales que nuestro sistema implica enormes prebendas económicas. Por eso también fue un canto de las sirenas al que no resistieron partidos políticos, desde luego en ese entonces el PRD y los aliados del mismo, para irle dando cada vez mayor nivel. Junto con ese proceso no se puede explicar sin el apoyo que también hubo entre los periodistas y en particular Carmen Aristegui. Desde el 2006-2007 advertí con toda claridad que ese periodismo militante podría minar no solo la calidad informativa y profesional que implica cobrar distancia del poder al mismo tiempo que se le puede cuestionar, y cuando me refiero al poder me refiero a quienes lo detentan y a quienes lo pretenden, y que Carmen Aristegui estaba significando una impronta, un gran relieve de ese tipo de periodismo militante que estaba atentando contra la calidad informativa, estaba irrumpiendo como actor político y desde luego minando a los gobernantes en turnos. Lo hizo con Felipe Calderón, incluso poniendo sobre la mesa situaciones que todavía prevalecen, aludiendo a un presunto alcoholismo de Felipe Calderón, cuando en realidad sin prueba alguna eso significó un enorme estruendo que ella, Carmen, junto con Fernández Noroña, junto con Genaro Villamil, Álvaro Delgado, los caricaturistas que ahora son pues muy conocidos como el Fisgón, como el Monero Hernández, catapultaron esa versión y trataron de minar, lo hicieron por supuesto, la propia credibilidad de Felipe Calderón cuando ella decía que con toda transparencia Presidencia de la República tenía, así dijo ella, que hablar del alcoholismo de Andrés Manuel López Obrador. Dije Andrés Manuel López Obrador, no, el alcoholismo de Felipe Calderón. Todo ello en función de, como he dicho, una caterva de militantes que con eso al mismo tiempo, ahí sí, estaban apoyando, alentando a Andrés Manuel López Obrador. Y en sendos artículos de la revista Etcétera, yo decía y digo que ese no es periodismo, sino propaganda, en este caso propaganda opositora, que
hizo gozar, disfrutar mucho en los años siguientes a Carmen Aristegui de una enorme presencia mediática, que no prestigio académico, pero esa presencia mediática le dio relevancia pública, incluso nacional, y eso además con un extraordinario manejo de propaganda de ella misma hizo que pues tuviera múltiples reconocimientos, incluso internacionales, sobre la base de este tipo de periodismo que no demuestra nada, que era inquisidor y que en el fondo pues se convertía más en un alud o en un torrente de comunicación favorable para Andrés Manuel López Obrador. Incluso escribí un libro poco más tarde, en diciembre de 2013 surgió la primera edición, ya con algunos ejemplos que tenían que ver con las administraciones anteriores y desde luego también con la administración de Enrique Peña Nieto, que, como he dicho la fecha, pues se encontraba ya en su propia gestión presidencial. Mi reconocimiento siempre, eso sí, como un profesional y estudioso de los medios de comunicación, aquella estructura informativa que se apegaba, sin duda, en etcétera, sí lo dijimos cuando ella misma reveló el tema de la Casa Blanca, aunque simultáneamente advertíamos que esto estaba teniendo más una pretensión política, decíamos que la información tenía un basamento importante. Igualmente decíamos que en cuanto a la necesidad de que los medios de comunicación se abrieran, ella formaba parte, sin lugar a dudas, de un esfuerzo importante en esa expectativa. Pero también dijimos que esos excesos y esas exageraciones la habían convertido más en un actor político que en una periodista que claramente apoyó a Andrés Manuel López Obrador y con particular denuedo de 2006 hasta el 2018, es decir, durante 12 años la actividad periodística de Carmen Aristegui tuvo el sesgo favorable de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, a quien en ese lapso no cuestionó. Cuando yo saqué el libro, ya se imaginarán ustedes el torrente de animosidad, de difamaciones, de groserías, de imprecaciones que ocurrieron en contra mía, pero la letra, el periodismo, siempre prevalece y ahora este es un documento del que me encuentro orgulloso, completamente orgulloso, a pesar de la serie de ataques que esto concitó. Al paso del tiempo nos dimos cuenta que en efecto, pues ya minada incluso la propia presencia de Carmen Aristegui, nosotros en etcétera, y este libro en particular, tenía razón. Y tiene razón, hay 5, 6 capítulos de los 7 que tiene que me parece continúan de una vigencia enorme. Por ejemplo, el de cuando The Guardian debió de ofrecer disculpas a Televisa porque Carmen Aristegui magnificó una información que no era información sino propaganda, y como propaganda era o se sostenía sobre falsedades que acusaban a Enrique Peña Nieto y a Televisa, que siendo el primero gobernador había firmado con la empresa de comunicación un contrato para hacerlo presidente de la República. The Guardian retomó la información, estuvo a punto de ser demandada por Televisa y terminó ofreciendo disculpas, dejando muy mal parado a Genaro Villamil, que había publicado este esperpento en la revista Proceso, y a Carmen Aristegui, que lo había difundido. En ese entonces ella misma tenía una encomienda, la de atacar a Televisa, y habló de una supuesta caravana de narcotráfico en Nicaragua, en donde ella misma acusó a la empresa Televisa de formar parte de ese trasiego, hasta que en efecto se demostró que esto era simple y sencillamente un montaje y que Carmen Aristegui había participado de este montaje, acusando de manera dolosa y falsa a la empresa
Televisa, el presunto alcoholismo que ya les comenté a ustedes de Felipe Calderón y algunos otros. Todo esto viene a colación porque pasado el tiempo ustedes se han dado cuenta. Los otrora grandes amigos de Carmen Aristegui la han condenado, se han dicho decepcionados de ella, algunos la han insultado y otros simple y sencillamente la han ignorado por el bien superior de apoyar a el líder de todos los líderes, para ellos desde luego un líder, ¿qué digo?, mundial, galáctico, como es Andrés Manuel López Obrador. Genaro Villamil le ha dado la espalda. Así, él que la consideró todo un ejemplo del ejercicio periodístico, ha caído en el oprobio porque le han llamado incluso traicionera. En efecto, con eso confirmando lo que yo dije desde 2013, antes en la revista Etcétera, pero tomando como referente este libro, que en efecto estaba haciendo ella política más que ejercicio periodístico, y prueba de ello está en sus propias palabras. Ella dijo esta semana que nunca en la historia moderna había recibido tantos ataques los periodistas como de parte de Andrés Manuel López Obrador. Ella, que dijo que había sufrido presiones, incluso despidos en las empresas donde trabajó en el periodo de Felipe Calderón por culpa del Ejecutivo, y estas mismas presiones por culpa de Enrique Peña Nieto, ella misma coloca por encima de estos dos presidentes a Andrés Manuel López Obrador como un agresor del ejercicio periodístico, de su propia reputación periodística. Ahora, esto lo dice ella en función de un reportaje que, como hace unos minutos acabo de decir, nosotros en Etcétera reconocemos cuando tiene esos parámetros de soporte informativo. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora, un reportaje excelente que hizo una persona de su equipo que, pues en efecto, le muestra todo un desvío multimillonario generado por el capricho presidencial de desaparecer el proyecto en Texcoco del aeropuerto internacional. Así como se oye. Ella misma dice en un video que ha difundido de manera profusa que el presidente de la República lo que quiere es minar al emisor, llenar de adjetivos, y Carmen Aristegui tiene razón, y que no ha abordado un solo dato de este esfuerzo periodístico que han hecho ahí en Aristegui Noticias, y Aristegui tiene razón. También tiene razón cuando ella dice que nunca como ahora un presidente de la República había atacado tanto a los profesionales de la comunicación, y entre ellos a ella, a quien junto con otras colegas ha sido defenestrada de una manera terrible en las redes sociales, igual que Denise Dresser, o como ha ocurrido recientemente con Azucena Oresti, y así con todos, mujeres y hombres, que en el ejercicio del periodismo contradicen a Andrés Manuel López Obrador. La información que Carmen da es muy importante, sin lugar a dudas muestra esa personalidad corrupta de Andrés Manuel López Obrador e ineficaz, y esa personalidad también autoritaria. Nosotros, yo en lo personal, lo he dicho desde hace tantos años, lo he escrito, señalé que ese periodismo de Carmen Aristegui no era periodismo sino militancia, y ella contribuyó a el encumbramiento de Andrés Manuel López Obrador, que ahora la maltrata. Todo esto también viene a colación, no solo por un recuento en donde estoy completamente seguro que dentro del periodismo la memoria importa, porque me dirijo a personas de mi edad, poco menos, pero también me dirijo a jóvenes que nos están viendo en estos momentos, para que conozcan un pedazo de nuestra historia reciente. Desde luego se trata de una versión que yo siempre he estado lejano a considerar la existencia de un pensamiento único o la versión única. Lo que sí creo es que el testimonio escrito siempre será muy importante para contrastar entre dichos y hechos, entre estruendo y periodismo, entre militancia y comunicación. Y también sirve este comentario de memoria porque estamos en la misma circunstancia ahora frente a la disyuntiva en las urnas del próximo 2 de junio. Claro que le estamos, y hay que tomar nota. Nosotros en Etcétera advertimos el riesgo que significa, como ha ocurrido 5 años después,
Andrés Manuel López Obrador y hacemos lo mismo para decir que es el mismo y aún peor porque no hay finanza que soporte esta estrategia del populismo autoritario y no hay instituciones y leyes que soporten esta ofensiva del populismo autoritario en contra de la democracia. Va a ser peor la continuidad, si así se resolviera, de Claudia Sheinbaum. Este es un llamado a tiempo, a no confundir periodismo con propaganda como ahora los nuevos propagandistas son Álvaro Delgado, por ponerles a ustedes un ejemplo. Son y sigue siendo Genaro Villamil, por citar algún otro, y tiene también muchos propagandistas. No hay que confundir eso con el auténtico periodismo. Claudia Sheinbaum, la criatura de Andrés Manuel López Obrador, considera que preguntas que inquieran sobre el ejercicio público de los personajes públicos son violencia. Estamos a tiempo. Carmen misma se puede dar cuenta, aunque nunca vaya a hacerlo, no está en su talante ni en su personalidad, que con autocrítica reconozca en efecto la serie de distorsiones en las que incurrió en su trabajo informativo. Pero estoy completamente seguro que se constituye en un ejemplo de lo que no debemos hacer los profesionales de la comunicación, pero al mismo tiempo también en un ejemplo para ustedes, jóvenes, para ustedes que tienen mi edad o la rebasan, no volver a cometer el mismo error y darle continuidad al desastre y con ello, como Carmen lo fue de el propio Andrés Manuel López Obrador, ser cómplices del desastre.